Grupo 11, cuando quiera podéis empezar vuestra presentación. Vale. Buenos días a todos, que somos Grupo 11, que formado por Andrea, Carlos y yo. Pues nuestro experimento es sobre aislantes térmicos. Pues aislantes térmicos se usan mucho ahora en la construcción y la industria, pues caracterizado por su alta resistencia de térmicos. Pues en teoría el vacío es uno de los mejores aislantes térmicos en teoría, pues. Pero por la dificultad de obtener y mantener el vacío, pues no se usa poco. Creo solo conozco el termo y algunas cajas para llevar comidas. Pues ahora en práctica se usan los materiales aislantes térmicos con baja conductividad térmicos. Por ejemplo, lana de roca o poliestirenos expandidos. Pues antiguamente también se usa algodón, alitas o algo así para mantener las temperaturas. Pues nuestros objetivos para el proyecto es comparar aislantes térmicos naturales y aislantes térmicos artificiales. Pues Andrea va a presentar un poco cómo hacemos. Pues nuestro proyecto consiste, empezamos probando un poco cómo iban los aislantes térmicos, cuál era el mejor que iba a aislar térmicamente nuestro material. Y lo que hicimos fue pues utilizar dos aislantes térmicos artificiales y otros dos naturales. Los dos artificiales fueron la lana de roca y la arlita, y las dos naturales fueron el corcho y las virutas de madera. Y lo que hicimos fue, pues al principio colocamos en un vaso pequeñito de cristal, introducimos el material aislante, y en medio, como se puede ver ahí un poco, introducimos una barra de hierro. En el fondo teníamos un termómetro para medir más o menos la variación de temperatura, y ese vaso lo introducimos en agua caliente, que la calentamos a una temperatura aproximada de 60 grados y la mantuvimos constante. Nos fuimos dando cuenta poco a poco que los materiales pues no todos aislaban igual, y que nuestras teorías pues se fueron un poco a pique, porque nosotros pensábamos que los materiales artificiales iban a ser mejores aislantes térmicamente que los naturales, ya que estaban tratados por los humanos para que justamente actuaran como tal. Pero para nuestra sorpresa, pues el mejor aislante térmico fue el corcho, que estuvimos leyendo y comprobando que tenía unas propiedades un poco extrañas y que todavía no se habían resuelto, ni siquiera los científicos habían podido comprobar por qué era así. El análisis de los resultados es este. Primero hicimos una medida tomando la temperatura inicial del material y del agua, y diversas medidas cada minuto, hasta los 5 minutos, para luego medir esa diferencia y comprobar cuál era el que había aislado mejor el material respecto a la temperatura del agua, que siempre era constante a 60 grados. La temperatura inicial realmente no es importante, y lo importante es la diferencia que se establece al final del periodo de 5 minutos. Lo que observamos es que el mejor aislante fue el corcho, como ya ha dicho Andrea, en contra de lo esperado, que, por ejemplo, para construir un edificio se usa lana de roca, que se ha comprobado que es mucho peor aislante. Entonces, lo que más nos llamó la atención es que lo natural, que en principio es incluso más barato, fue muchísimo más efectivo como aislante que lo artificial. En principio, la obtención de materiales no fue difícil, porque tanto la lana de roca como la arlita se puede comprar en cualquier tienda de construcción, como Leroy Merlin o cualquiera de estas. Y lo único
el único problema que encontramos es que se venden muy al por mayor, tanto en metros cuadrados o en rollos enormes. Y entonces al final conseguimos hablar con la tienda para que nos cedieran un trocito, argumentando que era para un experimento. Y luego, para conseguir las virutas de madera y el corcho, las virutas de madera las hicimos nosotros, cogiendo un tablón de madera y haciéndolo virutas. Y el corcho fue un corcho comprado que lo mismo, troceamos y machacamos para que cupiera bien dentro del vaso y ejerciera bien su función. En principio este es nuestro experimento y si tenéis alguna duda de cómo se ha llevado a cabo o tal, os preguntad. Pasamos al momento de las preguntas, así que os animo a todos a seguir con ellas. ¿Hay preguntas? Qué bien. Hola, soy Diego del grupo 2 y quería preguntarte una cosa. ¿No habéis tenido en cuenta las dimensiones de la muestra a la hora de ver qué tan bien o mal aísla el material? Es decir, en ciertas aplicaciones muchas veces te pedirán ¿cómo decirlo? Va a estar limitada por las dimensiones, etc. ¿No habéis probado con distintos tamaños o...? No, o sea, hicimos la prueba, todos los materiales se han probado sobre las mismas dimensiones. Pensamos que si esas dimensiones cambian, si cambian de igual manera para todos los materiales, su capacidad aislante será proporcional. No sé si he respondido a tu pregunta. Vale, gracias. Jesús González, del grupo 26. Como habéis probado, el corcho es el mejor aislante, pero ¿por qué creéis que no se usa en la construcción en mayor medida que los artificiales? Principalmente la causa puede ser el precio, porque o sea, una lámina de corcho pequeña tiene el mismo precio que un metro cuadrado de lana de roca. Pero si realmente quieres ganar a largo plazo, se debería usar corcho. Igual que no se utiliza tanto energía solar, cuando a largo plazo es mucho más rentable. ¿Una otra pregunta? ¿No? Bueno, nosotros somos el grupo 13, ¿vale? Está compuesto por Mario Jerez, Rubén Herrero y yo, que soy Kevin Martínez. Y nuestro proyecto se va a basar en la fabricación de un plástico casero a partir de bórax y en el estudio de las propiedades mecánicas, ya que bueno, queríamos hacer otro tipo de propiedades, pero nos ha sido imposible. Y bueno, entonces vamos a estudiar las propiedades mecánicas de estos materiales con unos determinados parámetros que ya iremos contando más adelante. Vamos a reestructurar la presentación como en 3 partes. Mi compañero Rubén Herrero va a explicar un poco la historia de los plásticos, luego a continuación Mario Jerez va a explicar cómo hemos desarrollado el proyecto y finalmente yo voy a concluir el proyecto explicando la conclusión que hemos obtenido a partir de unos datos. Entonces, sin más rollo, para no perder mucho tiempo, mi compañero va a comenzar con la historia. Bueno, pues yo voy a empezar. Primero una introducción, deciros, como ha dicho mi compañero, que estudiaremos las propiedades mecánicas de un plástico hecho por nosotros mismos, un plástico casero, hecho por bórax y agua, principalmente. Bueno, un plástico, como ya sabéis, es una sustancia que carece de un punto fijo de fusión y que tiene un régimen de temperaturas en el cual podemos modificar sus propiedades de elasticidad y de flexibilidad. Bueno, así un poco de historia para que la sepáis. Empezó el mundo del plástico, empezó por el resultado de un concurso que hizo Celan Alcolarde para sustituir el marfil como principal material para la fabricación de las bolas de billar. Más adelante, ya en el siglo XX, en 1905, Backland se sintetizó el primer polímero bautizado como bakelita y que fue el primer plástico totalmente sintetizado de la historia. Más adelante, a lo largo del siglo,
aparecieron una gran cantidad de productos como el etanoato de celulosa y numerosas fibras y resinas. En los años sucesivos se mantuvo el crecimiento de los plásticos, excepto en el parón de, como ya sabéis, la Segunda Guerra Mundial tuvo un parón debido a la guerra y a la falta de productos de importación y exportación, pero después en la posguerra tuvo un auge pues, debido a que había que reconstruir pues, el medio mundo. Aquí tenéis pues, una gran cantidad para las que se usan el plástico. Aquí tenéis una serie de propiedades generales de los plásticos, son fáciles de trabajar y moldear y además son bastante baratos. Luego sabéis que suelen ser impermeables y tienen baja densidad. Luego se suelen usar bastante como aislantes, puesto que son buenos aislantes tanto térmicos, eléctricos como acústicos. Y luego son bastante resistentes a la corrosión y como una propiedad negativa finalmente, pues algunos sabemos que son bastante contaminantes. Y ahora ya os voy a dejar con mi compañero que os explique ya lo que es el desarrollo de nuestro trabajo. Vale, como han dicho mis compañeros, hemos trabajado con un plástico que hemos hecho nosotros en casa. El plástico que nosotros hemos utilizado se llama Glue. Es un polímero entrecruzado, expandible y viscoso que se utiliza en recubrimientos de superficies y como moldeo de figuras. Y bueno, ahí tenéis una imagen de cómo se fabrica, ¿no? Los materiales que hemos utilizado es el bórax, 2 recipientes, agua, cucharas y pegamento blanco. Y opcionalmente colorante vegetal, que nosotros en nuestro caso no hemos utilizado y el resultado de nuestro plástico ha resultado siendo blanco. Bueno, como podéis ver, no ha sido muy difícil conseguir el material y ha sido barato, ¿no? Podría decir. Vale, ¿en qué ha consistido nuestro proyecto? El principal objetivo es evaluar las propiedades térmicas y mecánicas de un plástico casero fabricado por nosotros mismos con una máquina de ensayos que hemos fabricado nosotros, que ahora os explicaré. Y la única particularidad de nuestro plástico es que las hemos ido estudiando las propiedades en función de ir variando la concentración de bórax respecto al agua. Entonces, finalmente, las propiedades térmicas que teníamos en mente evaluar no nos ha sido posible porque no podíamos comprobar cómo variaba la temperatura ni podíamos medir la variación térmica y tampoco hemos podido llevarlo a la temperatura de fusión pues porque no teníamos los medios adecuados. Vale, la máquina de ensayos que hemos utilizado, tenéis ahí un diseño, no sé si se verá muy bien, no creo. Consiste en lo siguiente. Una tabla de madera con 4 escuadras largas que podéis ver. En la tabla inferior poníamos nuestras probetas, que ahora os enseñaremos, hechas con nuestro plástico casero. Poníamos la tabla encima. Llévame, porfa. Y con nuestra probeta aquí abajo en el medio, la dejamos bajar y poníamos pesos encima, ¿vale? Con discos de pesas, de forma que pudiéramos tener controlado el peso que poníamos encima de la tabla, ¿vale? Entonces, primeramente lo que hemos tenido que hacer ha sido fabricar nuestras probetas con nuestro plástico. Ahora las pasaré. Son probetas esféricas de un diámetro de 2 centímetros aproximadamente, hecho con nuestro plástico casero. Variando la concentración de bórax y agua, como más adelante explicará mi compañero Kevin. Y pues ahí está lo que os he dicho, ¿no? Colocábamos la probeta, la tabla encima, justo encima, haciendo un ensayo a la compresión y viendo cómo aguantaba una probeta u otra, dependiendo de la concentración de bórax y agua que tuviera. Ahí tenéis una imagen. Ahí la tabla está arriba, pero la bajábamos hasta abajo y dejábamos caer, o sea, poníamos el peso encima y a ver cómo soportaba, cómo reaccionaba, si aguantaba, si rompía o qué hacía. Y ahora Kevin pues, va a explicar qué es lo que ha pasado con las probetas. Bueno, pues así por encima todo el mundo podría intuir que variando las composiciones a un factor fijo de agua con cola blanca le podemos
varía, por así decir, la cantidad que echamos de bórax, como es lógico. Entonces, claro, las propiedades mecánicas, ¿cómo van a ser? O sea, si añadimos mucho, si añadimos poco, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues a rasgos generales, o principalmente, todo se puede representar poco por encima con una tabla. Bueno, una tabla más bien un gráfico. En el gráfico, en la parte de abajo, vamos a poner la composición de bórax que vamos a ir añadiendo al mismo factor fijo. Ojo, esto nunca varía, por eso se llama fijo. Y aquí vamos a colocar las cargas o tensiones a compresión, es decir, pero medido en kilogramos, ¿vale? Lo vamos a poner en kilogramos, no vamos a complicarnos la vida. Entonces, el aspecto que puede tener la gráfica sería algo tal que así. Y diréis, ¿por qué así? Bien, tiene un rango, ¿vale?, en el cual se forma y no se forma bórax. Es decir, si añadimos mucha cantidad de agua, esto sería la cantidad fija de agua con muy poquito bórax, aquí apenas se va a formar nada. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí esto ha estado durante mucho tiempo, por así decirlo, mezclado y no ha llegado a formarse. Si queréis la vais pasando, pero cuidado que moja, ¿sabes? y claro, aquí no podemos hacer ni probeta de 2 centímetros de diámetro ni nada, porque lógicamente no se forma. Por tanto, esto lo obviamos. ¿Dónde empezamos? Dame el... Bueno, lo he dejado aquí. No se aprieta esto aquí, ¿no? Pues, ¿dónde empieza? Pues a partir de los 34 gramos de bórax. ¿Vale? 34 gramos de bórax, que es la cantidad mínima para que empiece a formarse una probeta. A partir de ahí hemos definido unas probetas con unas cantidades fijas para poder evaluar qué tensiones a compresión podían asimilar. Y tendríamos, por así decirlo, la óptima, que estaría por aquí más o menos, que sería la probeta B, que la hemos hecho, pues, lo hacemos por los puntos. Y luego hemos tenido otras probetas en las cuales nos hemos excedido un poquito más de bórax dentro del rango de formación. Fuera de este rango, lógicamente tampoco se forma, diréis. ¿Por qué no se forma? Muy sencillo. Si tenemos polvo de bórax, imaginemos que tenemos un saco así gigante de polvo de bórax y añadimos 3 gotitas de agua, estoy exagerando, 3 gotitas de agua, es que ni se entera la masa, o sea, se entera aquella gotita que ha tocado que se evapora con el tiempo y adiós. Entonces, claro, por aquí tampoco podríamos decir que tampoco se ha formado. Ahora, dentro del rango, dentro de este rango, que ya hemos explicado cómo puede ser la formación, ¿qué ocurre? Bueno, pues hemos elegido 4 puntos de esta gráfica. Vamos a llamarlo C y vamos a llamarlo D. A ver, vamos a llamarlo A, B, C y D. Con el A son 34 gramos de bórax, el B 37 gramos de bórax, el C 40 y el D 46. Anticipo que el B va a ser el que mejor propiedades mecánicas tendrá a compresión. Y ahí tenemos en inicio las cuatro probetas tal y como estábamos estudiándolas, que luego se convirtió en eso, y bueno, tuvimos que hacer más porque se rompieron, se cambiaron y tal, pero bueno, así por encima veis que tenemos las 4 composiciones distintas. Bien, para la probeta, ¿qué ocurre? Eso. Y diréis, ¿qué es eso? Pues es una masa viscosa, la cual al cargar la compresión con bajas cargas, es decir, a lo mejor con 1 kilo, con 2 kilos, ya comenzaba a fluir, aumentaba lo que es si la probeta era una bolita de 2 centímetros, a medida que tú, según cargabas aquello, empezaba a fluir. Entonces, la propiedad mecánica a compresión podríamos decir que era nula, era fluyente, era algo que fluía. Probeta B, aquí especial interés. Esta de aquí vamos a señalarla porque es la que luego, si queremos tener algún carácter ingenieril, será la que más nos va a ser. Bueno, voy a pasar a la probeta B para que veáis cómo Mario. Vale, el caso, la probeta B se queda en forma esférica y bueno, ponías 20 kilos y aquello no rompía. O sea, su máximo eran 20 kilogramos. Es decir, 20 kilogramos aguantando en esa máquina, mirad la sección que tiene, es una presión bastante considerable. Y es que encima no rompía, es decir, a cargas superiores a 20 kilos. Luego ya si le metíamos más, también depende de la probeta, del tiempo que dejáramos secar, que para todos han sido una semana, ya iba variando y eso, pero por lo general a 20 kilogramos te aguantaba a compresión sin romper. Luego tenía una ruptura bastante frágil, es decir, no asimilaba ningún tipo de deformación previa a rotura, pero aún así 20 kilogramos en esa máquina es bastante, consideramos nosotros. Luego la probeta C y D tienen un comportamiento bastante parecido, no a ese, pero sí entre sí, y es que bueno, la probeta C aguantaba mejor que la D, porque la D directamente se disgregaba en sus propios dedos. Bueno, esta no llega a ser C. Os quedan 3 minutos. Sí,
Esta no llega a ser C y D, pero más o menos está por ahí por el estilo. Entonces, aunque parezca que no, eso cargado a compresión rompe bastante fácilmente. A cargas a lo mejor de podéis 10 aplastarla kilos. con las manos si queréis. O sea, si queréis romperla, las podéis romper. De hecho, tenemos aquí es polvo y luego te haces así. los excedentes, por si os queréis entretener un ratillo rompiendo las cosas, para que veáis que la facilidad de rotura es bastante Podéis aplastarla considerable. si queréis. Aplástala con las manos, porque el ensayo nuestro ha sido a compresión, para que veas cómo es Por rompe tanto, enseguida. atención. Es muy frágil. Venga, no nos despistamos, atención. La conclusión. ¿La conclusión cuál es? Pues muy sencilla. En primer lugar, ¿se puede formar plástico a partir de boras con cualquier composición? Pues lógicamente podéis decir no. ¿Por qué? Porque hay un rango en el cual es el mínimo y el cual es el máximo. Fuera de rango no se forma nada. O se queda el plástico de boras ahí suelto, o se queda un agua con polvitos que dices tú, bueno, pues esto muy bien, pero no. Y esa que la primera conclusión ya ha quedado hecha. Y la segunda conclusión es, ¿cómo varían las propiedades mecánicas en relación al borax? Pues podríamos decir que tenemos una cantidad óptima, la B, y a partir de ahí va degenerando sus propiedades mecánicas de forma más o menos diferente. Y bueno, así por encima eso es todo lo que hemos contado. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, pues ahora es el momento. Pues pasamos al turno de preguntas. Gracias por la exposición. Y mientras piensan las preguntas, dos cosas. Lo he dicho ya a más gente, las tensiones están para algo, ¿vale? Es importante saber sobre qué superficie aplicas tu fuerza, porque no es lo mismo aplicarla, no es lo mismo que te pise una señorita de 40 kilos con un tacón finito, a que te pise el pie un señor de 100 kilos, pero con un tacón grande. Te va a hacer mucho más daño la señorita de 40 kilos. Claro, pero os he dicho que para esa... La superficie era la misma, para esa superficie, que es cuadrado, la misma, no variaba la superficie. Es bastante pequeña para simular 20 kilos. Pero lo que cambia es la superficie de contacto. Ya, bueno, claro, en el caso del fluyente sí cambia. Entonces eso tenéis que tener en cuenta. Y otra cosa, ¿sabéis lo que quiere decir rango e intervalo? Pensad, un intervalo es de 3 a 7, por ejemplo. El rango es un coronel, un general, no eso que dibujabas ahí. Tened cuidado, estáis traduciendo mal del inglés. Preguntas, adelante, que os pasen el micro, yo no lo tengo. Vamos, ¿quién se ha robado el micro? Enciéndelo. Id encendiendo el otro. Hola, buenos días, soy Gal Solera del grupo 10 y quería preguntarte una cosa, ¿por qué dices que para 34 gramos más o menos es cuando se empieza a formar el bórax, pero cuánto agua tienes que echarle? Factor fijo. El agua es son una... 150 mililitros y una cuchara sopera de... ¿qué era? ¿Cola blanca? De cola blanca, que eso para todas las composiciones que quisiéramos variar el bórax sea la misma, es lo que llamamos factor. Teníamos dos recipientes, uno con agua y cola blanca a partes iguales, que era lo que mi compañero ha llamado factor fijo, y luego en otro recipiente agua y bórax, y en ese segundo recipiente es en el que variábamos la concentración de bórax. La cola blanca y el agua que estaba aparte luego se terminaban mezclando, pero la cola blanca y el agua que estaban en el primer recipiente eran constantes. Es decir, que si aumentas el agua, pues aumentaría la concentración de bórax, pero para nuestro experimento, que usamos 150 mililitros, pues en estos datos. Incluso variando las composiciones, o sea, es decir, de manera proporcional, obtenemos los mismos resultados, lógicamente, solo que más cantidad, o menos. Más preguntas. Verás cómo ahora sí. Soy Ignacio López del grupo 26. Quería preguntaros de qué está hecho el bórax y por qué polimeriza. Pues, bueno, vimos que venía de es cerámico, de unos polvos cerámicos, la composición exactamente tiene algo... El bórax es una sustancia, es polvo blanco, viene de una piedra que la machaca y forma polvo. O sea, el bórax es un mineral. La composición química, ahora mismo no nos acordamos de cuál es, pero sí viene de una roca, la cual, tras unos procesos químicos que se han sacado, al final ha salido una composición de polvos, la cual al mezclarse con agua sale este polímero, bueno, este plástico, pues suponemos que porque se alinea con cadenas cuando entra en contacto con el agua, es una reacción química, no hemos centrado el proyecto en eso, no hemos centrado en las propiedades mecánicas que tiene este plástico, pero no nos, o sea, la composición química y demás no la hemos
estudiado, ¿sabes? Hola, Alba del grupo 17. Yo quería saber exactamente cómo habéis fabricado el plástico. O sea, porque has dicho que habéis variado concentración de agua, borax, una semana, enfriar, pero ya está. O sea. Como he dicho antes, teníamos dos recipientes, en uno mezclamos cola blanca y agua, porque la cola blanca es lo que le da consistencia y que luego pueda formar la probeta al plástico, y en otro recipiente agua y bórax. Y ahí era donde variábamos la concentración de bórax. Luego lo mezclamos en un tercer recipiente y al principio quedaba el polvo disuelto, se tenía que disolver y quedaba, no se veía casi el bórax, dependiendo de si echabas mucho o poco. Lo dejaba secar y según se iba endureciendo. Y antes de que endureciera del todo, como habéis podido ver en las probetas, era cuando aprovechamos, cuando tenía un aspecto así viscoso y que era moldeable, aprovechamos para darle forma y formar las probetas redondas que habéis visto. Enrique Rodríguez, del grupo 12. Dos preguntas. Una, ¿el intervalo que habéis considerado lo habéis conseguido a base de prueba y error o os habéis basado en algo? Y segundo, si no pensáis que hubiera sido mejor un tipo de probeta cilíndrica en la que la superficie de contacto de arriba hubiera sido más uniforme con la prensa. Mira, le voy a responder de una manera un tanto peculiar. Mire, nosotros, lo primero, para el tema de la forma de la probeta, nosotros consideramos que la cilíndrica, por estudios de eso que te lo lees, que no te suena, porque te suena pero que no lo sabes bien, sabes que la concentración de tensiones en una esfera, por así decirlo, es como igual en todos los lados. Entonces pensamos que claro, que si aplicabas en una dirección la compresión, si la probeta era cilíndrica, en ese caso las tensiones deberían a lo mejor repartirse de mejor manera que si por ejemplo es cilíndrico, que a lo mejor aguantaría más. Entonces, como estábamos buscando justo el momento en el que se rompiese, pues decidimos que fuese la probeta esférica. Además está el aspecto práctico, que es más fácil darle forma de esfera a formar un cilindro. Y que quede igual, claro. Y que todos los cilindros queden iguales. Es más difícil. Y luego la composición de boras. Pues esta pregunta es súper interesante. Porque claro, nosotros, ¿cómo pensáis que lo hemos hecho? Decir, venga, vamos a echar a loco boras porque nos da la gana de composición. No, no, no. Esto, miramos en la web y vimos que para formar el bórax, en su mejor propiedad, era con esta composición, con la B. Y es cuando se nos ocurrió decir, vale, y si nosotros variamos, ¿cómo va a influir esto? Entonces, de esa manera, sabiendo esto por la web, fuimos tomando distintos puntos hasta llegar a poder formar esta curva. Es decir, la curva no se formó rango y luego esto, sino se formó a partir del punto este, sacamos... Tenéis que tener en cuenta que el intervalo tampoco es preciso, o sea, 34 gramos y echas 33,9 y ya no funciona, no, hombre, tampoco es eso. Pero más o menos son los datos que nos salieron a nosotros. Tampoco tenemos básculas tan precisas como para medir con precisión lo que echamos. ¿Una última pregunta, si la hay? ¿No? Pues muchísimas gracias y pasamos al siguiente grupo. A ver. Somos el grupo 14 y somos Óscar, Dani, Sergio y yo. Y nuestro trabajo trata sobre el huevo y vamos a someter al huevo a diferentes cargas hasta llegar a que se rompa o hasta que se rompa. Y la composición del huevo, las cáscaras del huevo se componen por carbonato cálcico y los huevos pueden ser blancos o de color marrón según la gallina ponedora y un huevo suele pesar entre 60 y 70 gramos y el 10% de ese peso lo compone la cáscara. Elegimos el huevo debido a que por la naturaleza, porque sí, ha criado por su estructura y propiedades, son capaces de aguantar grandes pesos individualmente y en grupo, repartiéndose las cargas entre ellos. Y todo el mundo sabe que un huevo cuando se te cae al suelo se rompe y dependiendo de cómo lo coloques, pues el huevo puede soportar más peso si lo colocas en vertical o que si lo colocas de lado. Y bueno,
Bueno, todos sabemos que el huevo es un alimento cuya forma es de ovoide y se debe a que durante la expulsión del oviducto es deformable todavía y de ahí la característica que tiene su forma. El ovoide, todos sabemos que es una curva cerrada plana formada por 4 curvas tangenciales entre sí y que 2 iguales y 2 desiguales. Como veis aquí, esta de aquí, y luego tenemos estas 2 que serían las iguales. Y nada. Y luego, ¿a qué se debe esta estructura? ¿Por qué aguantan tanto? Todos sabemos también que las cúpulas de las iglesias y de las catedrales poseen esta estructura para así aguantar más peso y de ahí se debe a que el huevo también aguante tanto. Bueno, pues como veis en la diapositiva, los arcos continuos y las bóvedas tienen forma ovoide y esto no es por casualidad, puesto que los romanos ya en su día conseguían aguantar bastante carga y bastante fuerza gracias a esta forma ovoide. Y esto es así, puesto que la geometría hace que al ser sometido a una carga vertical en la parte superior del huevo, al ser una forma ovoide, esa fuerza se va repartiendo por los lados de la bóveda o del huevo. Y aparte de esto, el huevo es una estructura cerrada, por lo tanto tiene mayor superficie y puede aguantar mucho más peso, más de lo que parece. Y muchos pensamos que es muy frágil y que no puede aguantar grandes cargas. Y para que os hagáis una idea, más o menos una docena de huevos puede aguantar unos 30-40 kilos perfectamente. Incluso si están muy bien colocados de forma vertical y sin que se muevan, pueden aguantar muchísimo más. Otro ejemplo es que 1 kilo de huevos, que son unos 30 huevos de 70 a 60 gramos, puede aguantar 80 kilos perfectamente. Y bueno, como veis en las fotografías, estuvimos con una báscula pesando distintos pesos para luego someterlo al conjunto de huevos y al estar todos en grupo y ser repartidos, la fuerza se reparte de forma uniforme y puede aguantar bastante peso sin problemas. Y bueno. También probamos poniendo los huevos en posición lateral y podían aguantar también bastante peso, no tanto como en posición vertical, pero sí nos sorprendió que aguantaron bastante. También probamos a someterlos a cargas después de haber sido cocidos y no aguantaron nada. Creíamos que igual era por la dilatación térmica, así que probamos a enfriarlos después de haberlos cocido, pero el resultado era el mismo, seguía aguantando poco. En conclusión, podemos decir que no se debe tanto a la composición química, sino a la forma del huevo, que consigue, con esa curvatura, consigue rebajar el centro de gravedad y además distribuye bien las cargas, pero la parte roma, que es la de abajo, tiene más superficie que la de arriba y la mayor curvatura que hay arriba ayuda a cargar todo el peso abajo. Pero hay un dato importante que cabe destacar y es que el huevo es poroso para permitir el intercambio gaseoso y en la parte de abajo es donde más poros hay, lo que podría debilitar algo la estructura, pero esa dificultad la salva la forma del huevo. Y también queremos decir que el color del huevo no influye en nada porque solo se debe a unos pigmentos llamados porfirinas que no influyen en los resultados de las pruebas, y también queremos destacar que es un claro ejemplo de la importancia de estudiar la naturaleza para aplicarla luego al campo de los biomateriales. Muchas gracias. Grupo 14, pasamos al turno de preguntas. Hola, Alba del grupo 17, y quería decir que creo que el color sí que influye, porque antiguamente se comercializaban los huevos blancos y
y ahora son los de color marroncito, y eso es porque rompen antes y así la gente compra más. Creo, vamos. Y lo es así, ¿no? Ah, al revés. Pero en ese caso, los huevos están sometidos a fuerzas en toda la superficie del huevo. En nuestro experimento hemos hecho ejercicios de compresión, el cual ¿Con una la fuerza es vertical. Entonces, cuando están en cajas o cuando están en un camión o lo que sea, tienen todo tipo de fuerzas en todas las partes del huevo. Entonces, por eso aguanta mal. En el caso del color sí que Entonces aguanta. el color influye, ¿no? Pero verticalmente, la fuerza vertical no es lo mismo, acaba siendo lo mismo. Sin embargo, si son varias fuerzas, sí que aguanta más el huevo castaño. Y cuando dices lo del experimento, tío. Y bueno, tenemos... Y la estructura del huevo blanco y la del moreno, yo os lo he dicho en clase, no es la misma. Es completamente distinta, porque la composición es así. Y podéis estar apuntado porque lo he dicho en clase. Lo olvidamos, ¿eh? Estamos viendo que te cagas. Qué hijo de puta. Voy a haber callado la boca, ¿no? Ya. Usa el micrófono, por favor. Súbelo arriba del todo. Está fácil. Pues baja aquí y coges el otro micrófono. Y me das eso. Y lo del experimento, ya no del experimento, decimos, bueno, queremos hacer tal, no sé qué, que voy a desfollarte. Hola, soy Manuel Abad del Grupo 23 y quería preguntaros que habéis dado mucha importancia a la geometría del huevo, pero no le habéis dado tanta importancia a la microestructura que tiene. Y como habéis dicho, cuando habéis hecho el proceso de cocer el huevo, ha perdido muchas propiedades mecánicas, por lo tanto sí que tiene una gran importancia la estructura que tiene el huevo. Tal vez tanta como la geometría, ¿no creéis? Coño, responde, vale. Sí. Toca. No dices nada. No. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Venga, siguiente pregunta. María, por favor, Vale. usa el micro, por favor. Si no lo has apagado, pues Tío, y lo del experimento, suelta, pues no me jodas. No. Paso. ¿No quién? Sí. Me cago en la puta. Yo, Juan Ignacio del Grupo 8. No sé, no me ha quedado claro. ¿Habéis hecho experimentos de resistencia solo en una orientación del huevo o en las dos orientaciones? Hemos puesto también horizontal el huevo. ¿Y cuál ha quedado? ¿Cuál resistía más? Vertical. O sea, el horizontal nos llevamos sorpresa también porque aguantaba bastante, pero donde más soportaba era vertical. ¿Y por qué? Si la parte inferior del huevo tiene mayor superficie, se reparte más el peso, entonces debería resistir más, ¿no? ¿O por qué creéis que resiste más Pues la por parte superior? yo en la diapositiva anterior, en lo de la estructura de ovoide, con las cúpulas, donde está, digamos, el culo, es lo que estaría hacia afuera y es donde lo que soportaría principalmente el peso y por eso es lo que hace que aguante tanto más vertical que horizontal. La posición vertical. Si no hablas... Bajan el micro, por aquí. Ah. Hola, soy María del Grupo 1 y quería preguntar, cuando habéis cocido el huevo, ¿también habéis hecho ponerle peso en forma horizontal y vertical en ambos casos y resistía mucho menos? ¿Debido a qué o no? Ya no es que cambien solo... No depende tanto de la microestructura, como ha dicho Manuel, sino que al cocer el huevo estamos ya influyendo en las propiedades mecánicas, porque la parte interior se endurece y ya es otro caso totalmente distinto.
el huevo también crece, o sea, al cocerse cambia, dilata. Entonces también produce presión hacia la cáscara y al someterle la fuerza pues aguanta menos. Buenos días, Enrique Rodríguez del Grupo 12. Dos preguntitas. Cuando habláis de posición vertical, hay dos formas de ponerlo en vertical, con la parte ancha abajo y estrecha arriba o al revés. Y luego una pregunta que es, comercialmente hay varios tamaños y quería saber si en este caso el tamaño importa. Sí que influye en posición vertical, hemos experimentado siempre con la parte de Roma abajo, porque de la otra forma se rompe antes. No... Y una última pregunta. Yo soy Carlos, del Grupo 11. Y... quería saber si habíais probado también solo con huevos congelados, sin haberlos cocido antes. Los hemos cocido y luego los hemos congelado y aguantan todavía menos. Congelados solo sin cocer no probamos. Vale, gracias. No, pues acércate aquí, coges el micro. Arturo Martín, del Grupo 5, que me he quedado un poco con ganas de saber cómo habéis realizado el ensayo. Quiero decir, habéis dicho hemos aplicado peso, sí, pero lo hemos aplicado hacia huevos, pero ¿cómo? Quiero decir, no habéis explicado mucho cómo disponíais del peso, cómo lo repartíais o de qué forma rompían los huevos, por ejemplo. Lo que hacíamos era poner la caja quitábamos el plástico y eso, y poníamos un cartón que tapase toda la superficie que ocupaban los huevos, y sobre esa superficie aplicábamos diferentes pesos. Como en las fotos ha salido que poníamos en la televisión, aplicábamos diferentes tipos de libros hasta llegar a pesos. En la televisión pesaba unos 5 kilos aproximadamente, con los libros llegamos a 20 kilos, y sobre todo sobre una superficie, como veis ahí en la mesa, sobre una superficie de cartón. Hay que pensar que la mejor forma de sujetarlos es con el cartón de fábrica, porque tiene la forma ovoide y es la mejor forma de retenerlo y que no se mueva. Sí, pero ¿estáis seguros de que lo repartíais por todos los huevos equitativamente con esa superficie? Hombre, quiero decir, lógicamente no está perfectamente repartido porque cada huevo uno es más alto que otro. También entonces, ¿rompía antes uno que otro o rompían...? Se rajaban. Antes de... Cuando poníamos bastante peso ya se empezaban a rajar y uno se rajaba antes que otro. Y detrás de ese ya iban todos en cadena, ¿no? Lo máximo que llegamos a aplicar fue una persona de 70 kilos sobre 30 huevos, ¿no? Sí, 30 huevos. Y aguantaban perfectamente, solo se oía crujir, y cuando retiramos la tapa no había roto completamente ninguno, sino que se había deteriorado un poco la punta de 3 o 4. Vale, gracias, ya está. Bueno, pues muchas gracias, pasamos al grupo 15. Vale, hola, somos el grupo 15, formado por José de la Torre, Jaime Vila y José Antonio Andreo, y hemos realizado experimentos sobre los adhesivos, a los que hemos sometido a ensayos de tracción. Bueno. Bien, este es el guión que vamos a seguir, y yo ahora os voy a hacer una breve introducción sobre los adhesivos, os voy a explicar cómo funciona un pegamento y os voy a exponer los objetivos que buscamos. Bien, en primer lugar, aquí tenemos una definición de adhesivo, que es una sustancia que puede mantener unidos dos o más cuerpos por contacto superficial. Bien, como vemos, esta definición puede incluir un gran número de sustancias, muchos de ellos son naturales, como la miel, la resina, y hay muchos de ellos, lógicamente, que se producen industrialmente. Por eso, al haber tantas sustancias que se pueden incluir en esta categoría, no podemos hablar de una microestructura específica para todos los adhesivos, sino que cada una tendrá una microestructura diferente según los compuestos químicos que la formen. Por eso, el comportamiento químico de un adhesivo no se puede explicar a través de su microestructura, sino que hay que tener en cuenta otros aspectos químicos y físicos. El primero de ellos es la polaridad de las moléculas. Hay que tener en cuenta que si las moléculas del adhesivo y del material a unir son polares, se pueden unir y entonces la unión será más fuerte y resistirá tensiones. También para los adhesivos no polares existen las fuerzas de Van der Waals, que también son importantes, pero las uniones son más débiles que con la polaridad de las moléculas.
Y por último, el enlace más resistente sería el que se produce si hay una atracción química entre el adhesivo y el material a unir. También hay que tener en cuenta el comportamiento físico, o más bien el anclaje mecánico del material, ya que si el material es muy rugoso, tendrá más huecos libres, por así decir, en los que introducir el adhesivo y la unión será más resistente. Sin embargo, la rugosidad es aleatoria, ya que dos muestras del mismo material pueden no tener la misma rugosidad. Y bueno, bien, estos son los objetivos que buscamos, que es descubrir qué pegamento se adhiere mejor sobre el conjunto de materiales en general y en particular buscar qué adhesivo usar en función de las condiciones de la temperatura y del material que vayamos a utilizar. Y para ello hemos utilizado 3 tipos de materiales, que son la madera, el fórex y el cartón pluma. Hemos elegido estos 3 porque se utilizan en la realización de maquetas de proyectos y puede ser algo con lo que nos encontramos en el futuro. Entonces es importante saber qué adhesivo funciona mejor. Y los adhesivos que hemos utilizado son el pegamento termofusible y el Loctite, que son ambos industriales, y luego un pegamento a base de gelatina y un engrudo a base de harina y agua, que son caseros, con el fin de comprobar si un pegamento casero podría suplir a un adhesivo industrial. Y bueno, ahora José os va a explicar cómo lo hemos hecho. Sí, el pegamento de gelatina se hace a base de agua fría, gelatina sin sabor, o sea, neutra, glicerina y vinagre blanco. Y el engrudo se hace a base de harina y agua. Para hacer el pegamento de gelatina disolvemos 2 sobres de gelatina en agua fría, lo ponemos al baño María durante 2 minutos y lo sacamos. Lo dejamos entibiar y cuando ya esté tibio añadimos 2 cucharadas de vinagre blanco y 2 cucharadas de glicerina. Lo removemos bien, lo tapamos y lo dejamos enfriar. Al final obtendremos, como se ve ahí, una gelatina que pega. Y el engrudo de harina y agua consiste simplemente en una mezcla de harina y agua. El único cuidado que hay que tener es tener cuidado y no echar mucha harina porque quedaría muy espeso o mucha agua porque quedaría muy líquido. Bien, las muestras que realizamos medían 8 centímetros de largo por 6,5 de ancho y tenían un grosor variable en cada muestra porque venía así de fábrica y no teníamos las herramientas para hacerlas más finas. Realizamos en total, con los 3 materiales y los 4 pegamentos realizamos 12 muestras que a temperatura ambiente, pero también queríamos medirlo a diferentes temperaturas, por lo que realizamos otras 12 y las metimos rápidamente en el congelador durante 2 horas aproximadamente hasta que tuvieran 8 grados. Bien, la máquina que utilizamos para realizar los ensayos es esta, que ahora os la paso y jugáis con ella. Que es básicamente una tabla de madera a la que hemos anclado una estructura metálica hecha con el juguete Mecano. Y bueno, las muestras las fijamos de la siguiente manera. Mediante el pegamento termofusible pegábamos aquí la muestra que habíamos realizado y cuando ya estaba seca pegábamos en la otra superficie un gancho, también de una pieza de Mecano pero con forma de U. De ahí enganchábamos una cuerda y poníamos el peso. Esto lo sujetábamos en una superficie, apoyábamos el pie y sin más. Esta máquina tiene limitaciones, ya que es un poco endeble, solo aguanta unos 10 kilos, 100 newtons, porque cuando veíamos que estamos llegando a eso, veíamos que esto se empezaba a curvar demasiado y que podía romper. Para las muestras que creíamos que iba a aguantar más, que eran las de madera con Loctite y madera con termofusible, utilizamos una mucho más sencilla, que se verá en la próxima diapositiva, que eran 2 tablas de madera atornilladas, a la cual pegamos la muestra sin más y con un gancho lo atornillábamos y colgábamos el peso. Y bueno, estos son los pesos que utilizábamos. Después anotaron los resultados, de los que os va a hablar ahora Jaime. Bueno, yo os voy a hablar un poco sobre los resultados obtenidos, algunas observaciones que han sido bastante curiosas y sorprendentes en algún caso. Bueno, en primer lugar, hemos repartido, como bien ha dicho antes, en muestras a temperatura ambiente y otras en frío. Y en el caso del Loctite, que es el que más aguantó, ahí se ve como en la madera aguanta unos 96 kilopascales. Bueno, esto es una tabla que mide las tensiones en kilopascales, ¿vale? Y el Loctite aguantó en madera 96 kilopascales, que aproximadamente son unos 51 kilos. Y aún así,
no averiguamos del todo el peso máximo que podía soportar porque se nos rompía la máquina de ensayos. Entonces, vamos, que aguanta mucho. Resumiendo, sin embargo, otros pegamentos nos decepcionaron bastante, como puede ser el de gelatina, que en algún caso aguantó muy poco. Por otra parte, ahí veis que hay dos datos. Bien, el Forex es un material que se usa para maquetas y bueno, tengo aquí un poco y tiene una capilla, una capa afuera que es como un papelillo, ¿vale? Y esa capa lo que hacía es a 10 kilopascales lo que hacía esa capa era se desprendía, ¿vale? Entonces todo lo que habíamos pegado se desprendía esa capa. Entonces probamos sin la capa y aguantaba más, hasta 18 kilopascales. Y bueno, ahora os voy a explicar estos datos un poco mejor con unas gráficas que hemos hecho, ¿vale? Bueno, esta primera gráfica muestra los pegamentos a temperatura ambiente, ¿vale? En los distintos materiales. Y bueno, están un poco cambiadas. Vale, esta aquí que se ve que hay una gran diferencia es este material de la línea verde, muestra la madera, y el pico ese grande es el del Loctite, que ya os he dicho que aguantó mucho. Y aquí está el pegamento de gelatina, a base de gelatina, que fue la decepción absoluta, que tenía muchas más esperanzas. En cuanto al Forex, el cartón pluma, no hubo tanta diferencia, ¿no? Si es en el termofusible aguantó un poco más uno que en otro, y sobre todo en el de gelatina aguantó un poco más. Hubo más diferencia, pero en el resto más o menos estaba parecido. Vale, esta gráfica es en frío, o sea, vemos que el Loctite sigue igual, no hubo cambios apenas, y en cuanto al Forex y el cartón, pues se ve aún menos diferencia todavía. No hay termofusible porque el termofusible no lo trabajamos en frío. Bien, y esta es una comparación entre frío y a temperatura ambiente del Forex. Vale, realmente no podemos llegar a ninguna conclusión general de que el pegamento a temperatura ambiente pega mejor que en frío, porque en algunos casos pegaba mejor, en otros, entonces depende del material, depende del adhesivo que uses y todo eso. Bien, bueno, aquí se ve cómo a temperatura ambiente, pues por ejemplo, es mejor en el engrudo, pero sin embargo es peor con el Loctite. Vale, otro dato que nos sorprendió mucho fue el engrudo a base de harina y agua, que con ese no teníamos ninguna esperanza, vamos, por así decirlo. Y bueno, y nos sorprendió mucho porque en madera aguantó a temperatura ambiente 18 kilos, ¿sabes? O sea que es un montón para lo que es harina y agua. Lo que pasaba es que al solidificar se quedaba prácticamente pétreo y entonces pues se quedaba bastante sellado. Y vale, esto es un poco el resumen de lo que os he estado contando ahora. En madera, pues resultados positivos con el termofusible y el Loctite, que fueron los que más aguantaron. Y luego el engrudo, que ahí es lo que vienen, en 13 kilos aguantó a temperatura ambiente y 18 kilos a temperaturas más frías. En cuanto al Forex, pues básicamente los adhesivos no presentaban mucha resistencia en este material. Y bueno, y lo que os he dicho de la capa externa, que se nos rompía prácticamente siempre. En cuanto al cartón pluma, ofreció bastante mejor resultado en el termofusible que en el resto de los adhesivos. El resto de los adhesivos, en el Loctite, por ejemplo, llegó a aguantar solo 3,5 kilos, así que fue un poco contradictorio. Y bueno, como conclusión, pues a la hora de elegir el adhesivo, el material, tienes que saber cuál vas a usar en función del material que tengas. O sea, no puedes usar, si tú vas a usar madera, no es conveniente usar el pegamento de gelatina que hemos usado, porque vamos, o sea, sería un destrozo catastrófico eso. Y bueno, y eso, y ya está. Hola, soy Gael del grupo 10 y quería preguntaros si siempre habéis utilizado la misma cantidad de pegamento y si habéis dicho que para enganchar los pesos habéis utilizado un tornillo, ¿no? Y al cual la habéis atado. ¿Sabéis si el tornillo a lo mejor al hacerle un agujero a la tabla habrá cambiado la resistencia que hubiese tenido la tabla? Bueno, estábamos midiendo la resistencia de los pegamentos, entonces teníamos cuidado de con el tornillo no atravesar la superficie del pegamento. Claro, no influía. Como pegamos las dos muestras, con el pegamento en medio y el gancho solo utilizamos en madera, que es la más gruesa,
teníamos cuidado de que no atravesara la muestra inferior para que no llegara a tocar el pegamento ni nada. Simplemente, o sea, que yo creo que no ofrece resistencia. Y bueno, y lo otro que has dicho de que si aplicamos el mismo pegamento, la misma cantidad, a ver, no podíamos medir el pegamento exactamente, ¿sabes? O sea, más o menos lo repartíamos equitativamente a lo largo de la muestra para que toda la muestra estuviese en contacto con el pegamento y ya está. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Está apagado el micro, me parece. Enciéndelo. Espera, que todavía no sé. Es que si lo apagáis luego tarda en conectarse. Ya está. Ahora. Todavía no. Ahora ya. A ver, prueba. Sí. Aquí oyes. Pues habla con este. Esta vez mute. Hola. Quería saber, en la máquina de ensayo habéis utilizado la misma, ¿no? Si habéis puesto varios pegamentos sobre la superficie, el hecho de poner uno, luego removerlo, poner otro, ¿no ha influido eso, digamos, sobre las propiedades de la superficie? Porque en muchos metales sí que puede haber interacción entre el pegamento y la superficie, o al remover, interacción, oxidación, cosas de ese tipo que pueden influir. ¿No habéis tenido eso en cuenta o no sé? A ver, lo que hacíamos después de cada ensayo era con un mechero Bunsen que dábamos el pegamento termofusible que habíamos puesto ahí, entonces lo removíamos completamente sin dejar nada de rastro del pegamento que hemos utilizado. Entonces, respecto a lo que has dicho de oxidación y todas esas interacciones, eso no hemos tenido en cuenta, pero no sé cómo de significativo será en caso de que sea. ¿sabes? No se apreciaba nada. Eso en el termofusible, ¿y en los otros lo habéis hecho de la misma forma? Bueno, yo creo que tú te referías a las muestras que pegábamos a la máquina, ¿no? A la superficie de la máquina. Sí, eso lo hacíamos siempre con termofusible porque es el pegamento más resistente, no utilizábamos ningún otro. ¿Y los otros cómo los habéis ensayado? Bueno, eran dos placas pegadas, y luego estas placas pegadas con el pegamento y el material que queríamos, lo fijábamos con termofusible a la máquina de ensayos. Vale. Bueno, te lo explico no, se me ha quedado claro, ¿eh? Vale, pues nada. Así que nada, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Te paso este micro, mientras te llega el otro. Arriba, está ahí. ¿Y así? Sí. ¿Oye? Sí. Hola, soy Kevin del grupo 13 y mi pregunta es, ¿habéis tenido en cuenta las cargas a las que se ha sometido en relación al pegamento, pero los tiempos, es decir, el tiempo que ha estado cargando, ¿se lo habéis tenido en cuenta? Y si lo habéis tenido en cuenta, ¿cómo ha influido? Sí, bueno, a ver, lo que hacíamos era cargar cada 5 segundos, íbamos metiendo peso a la muestra, hasta que cedía y se rompía. Todas las muestras las hacíamos igual, metíamos, bueno, generalmente según cómo fuera la muestra, o sea, si pensábamos que iba a soportar mucho peso o no, metíamos 200 gramos como máximo, si no me vamos echando menos, y siempre en el mismo intervalo de tiempo, para que eso no influyera precisamente. Una última pregunta. ¿No la hay? Pues pasamos al grupo 16. Bueno, buenos días. Somos el grupo 16, formado por Alejandro Sánchez Esteban, Antón Gensi y por mí, Javier Pérez Alonso. Y nuestro trabajo trata sobre el pegamento. Hemos hecho 3 tipos de pegamento, que es el pegamento plástico, pegamento engrudo y pegamento a base de gelatina. Y he realizado un ensayo de tracción, que hemos utilizado diferentes materiales, madera, cartón pluma y metal, y hemos comprobado la resistencia de cada pegamento con los distintos materiales. Bueno, ya... pegamento engrudo. Pues el primero es el pegamento engrudo, que lo hemos creado a base de harina y agua, en partes, pues media parte de agua con 3 de harina. Lo hemos mezclado todo hasta que no hubiese grumos y luego lo hemos calentado durante 5 y 10 minutos. La mezcla es una mezcla de color beige y bueno, es comestible y nada, y nos sorprendió bastante a la hora de pegar, porque parecía, o sea, al ser
hecho con alimentos, pues no sé, no parecía que iba a pegar mucho. Y bueno, pues la probamos en cada uno de los 4 tipos de materiales que utilizamos. Eran tablillas hechas de la misma medida cada una, aplicando la capa de pegamento y las sometíamos al ensayo de tracción. Y bueno, pudimos comprobar que con el cartón, con 1 kilo de peso y a los 4 segundos se despegaba. Con el cartón pluma aguantó tanto 1 kilo como 2 un minuto sin despegarse, y luego con 3 kilos aguantó 33 segundos hasta que se despegó el material. Con la madera pues directamente no pegó, o sea, lo dejamos secar y tal, pero no conseguimos hacer el experimento. Y con el metal nos pasó igual, después de tenerlo secando no había pegado nada. Y este es un vídeo de coger. No lo tienes linkado. Bueno, lo tienes linkado. Ah, pues sí que se ve, ¿no? Sí, pues bueno, aquí se aprecia como lo tenemos con una pesa y se acaba despegando a los 4 segundos. Y ahora nos toca... Ah, ¿ves? Eso creía que se veía girado. Mira. Y ahora vamos a hablar del pegamento plástico. No, ese no es. Bueno, en cuanto al pegamento plástico, está hecho a base de gasolina y poliespan. Hay que utilizar, o sea, al utilizar la gasolina y el poliespan se va haciendo como una masa viscosa, y cuanto más poliespan se eche, más efectivo es el pegamento. Es tóxico y se obtiene buenos resultados con este pegamento. Y bueno, aquí se ve cómo se va disolviendo el poliespan en la gasolina y la máquina utilizada para el experimento. Esto es los distintos materiales donde hemos usado el pegamento plástico. Y en cuanto al cartón, pudimos comprobar que con 1 kilo aguantaba 1 minuto, con 2 kilos igual, y con 3 kilos pues a los 2 segundos rompía el material. Luego, en cuanto al cartón pluma, obtuvimos los mismos resultados que el cartón, y en la madera aguantó 1 kilo 17 segundos, y en los demás no llegó ni al segundo, y en el metal pues no soportaba nada. No sé bien, sí. Para poner la presentación. ¿Con cuál se pasa? Con la flecha esta, ¿no? Vale, os voy a explicar un poquito cómo hicimos el pegamento a base de glicerina. En un primer momento intentamos hacer un pegamento de barra que consistía en calentar un poco de nata y añadirle vinagre, pero debido a sus malos resultados, que apenas pegaba 2 folios, decidimos hacer este a base de glicerina y gelatina, que ha explicado previamente en el grupo anterior. Y bueno, es simplemente en un recipiente mezclar agua y gelatina, 2 sobres de gelatina, y calentarlo al baño María. Y posteriormente, al tener una temperatura tibia, se le añaden 2 cucharadas de vinagre y otras 2 de glicerina y dejar enfriar. Es un pegamento que cuando se enfría del todo se queda de una forma viscosa, que luego os pasaremos algunas muestras. Y nada, pues en principio pensamos que iba a tener muy malos resultados, pero
acabó teniendo bastante buenas. Y nada, las pruebas son los mismos materiales que los otros dos pegamentos y los resultados fueron, pues en el cartón, con la de 1 y la de 2 aguantó el minuto entero, pero con la de 3 kilos a los 6 segundos se despegó. El cartón pluma, pues más o menos lo mismo, aguantó la de 1, la de 2 kilos, pero con la de 3 kilos a los 4 segundos se rompe el material. En la madera apenas aguantó con la de 1 kilo y en el caso del metal no pegaba. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña muestra de cómo se hace el pegamento plástico, que es simplemente mezclar el Porexpan con un poco de gasolina. Bueno, este es tu pegamento, lo haces tú. Tú dices igual. Pásalo, Córtelo. Páselo, que lo hayan hecho ellos. Pásalo. Ábrelo. Lo vamos pasando para que veáis cómo se lo come. A ver, este es el de gelatina, pero también eso también, que lo echen por ahí. Vale. Este es el pegamento de gelatina. ¿Esa? Sí, se puede comer. No, ese no se puede comer. ¿Este qué? No, la gelatina. ¿El otro? El otro no se la pasó el chiqui por ahí. Ese es el de... Ese es ya hecho el de gasolina. ¿Y el de engrudo? Ya le he pasado. Ah, ya lo has pasado. Y este último bote es el pegamento plástico ya hecho. Y nada, eso es todo. Pues pasamos al turno de preguntas. Por ahí. A ver si conseguimos que funcione este micro. Prueba con ese mejor. Tú, chiqui. ¿Esa es la gasolina? A ver qué pregunta. ¿Qué? A ver qué pregunta. Buenas, soy Ignacio López del grupo 26 y en el vídeo se veía que la probeta se movía bastante. ¿Eso puede afectar en las propiedades del pegamento? No he escuchado nada. En el vídeo se veía que la probeta se movía. ¿Eso afecta a lo que puede ser el comportamiento del pegamento? Hombre, pensamos que no, porque... No sé, nosotros pensamos que no, tampoco es que se balanceara mucho, se movía un poco, pero tampoco es exagerar el movimiento. ¿Qué es lo que se balanceaba? Jorge, grupo 19. Viendo que había tanta diferencia en el tiempo que aguantaba el despegarse con los 2 kilos que aguantaba 1 minuto y luego en los 3 kilos aguantaba 2 segundos, ¿no pensasteis en hacerlo en un intervalo más pequeño? Pensamos, pero no teníamos cómo hacerlo. O sea, teníamos las pesas ya de 1, 2 y 3 kilos y no teníamos menos. Yo soy Kevin del grupo 13 y mi pregunta es, dado que el pegamento que habéis hecho vosotros con el de la harina, que era mezclar, cuando lo pegabais, tardaba mucho tiempo, o sea, muy poco tiempo en despegar. Si hubierais esperado un poco más de tiempo en la formación del pegamento, es decir, hubierais dejado que el pegamento se secara un poco más, ¿hubiese influido eso en la adhesión? A ver, no lo sé, porque los 3 pegamentos los dejamos secar 24 horas. O sea, un día entero los dejamos secar. Y no, a lo mejor si esperamos más días, pues a lo mejor aguanta más, pero...
¿Más preguntas? Natalia, allí. ¿Le pasáis el micrófono verde? ¿Quién lo tiene? Pues sí. Soy Natalia Soriano, del grupo 1, y habéis dicho que la madera y el metal no habéis obtenido muchos resultados. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Pues en el metal creemos que al ser aluminio era el principal problema, que no, al ser capas de aluminio no estaban totalmente rectas y no llegaba a pegar bien del todo, y en el caso de la madera pues no lo sé. Es más efectivo en otros materiales que en la madera. Una última pregunta. ¿Querías tú? Pues muchas gracias y pasamos al siguiente grupo. Hola, buenas tardes. Somos el grupo 17. Vamos a hablar del vidrio de azúcar y somos Mar, Celia y yo, Alba. Bien, vamos a comenzar hablando de las propiedades y aplicaciones que tiene el vidrio. Vamos a continuar hablando de unas pruebas y ensayos que hemos realizado. Y por último hablaremos de los inconvenientes que hemos tenido y de la conclusión final del trabajo. Bien. Las propiedades del vidrio, pues el vidrio es sólido a temperatura ambiente, es duro y a la vez frágil. Lo voy a poner todo. Bien, no presenta temperatura de solidificación y de fusión concretas, como sólido amorfo presenta temperatura de transición vítrea. Es buen conductor térmico y aislante eléctrico. Además, presenta una baja resistencia mecánica, lo que veremos en los ensayos a continuación, y poca resistencia a medios agresivos y corrosivos. En cuanto a las aplicaciones que tiene el vidrio de azúcar, pues son básicas, simples. En la cinematografía, en el mundo del cine se aplica, efectos especiales y demás. También se aplica en la decoración y también se aplica en la repostería. Respecto a cuál es nuestro objetivo, lo primero es obtener el vidrio y después pues, comprobar sus propiedades y someterle a distintos ensayos que después comentarán mis compañeras. Primero, ¿cómo elaboramos el vidrio? Este está formado principalmente por agua, azúcar y glucosa. Y una vez que primero llenamos en una olla una determinada cantidad de agua, la calentamos y después, una vez que hierve, añadimos el azúcar, removemos para que no se nos queme la mezcla y por último añadimos la glucosa y esa mezcla que obtenemos la dejamos hervir durante 8 o 10 minutos, permitiendo que evapore el agua y quedándonos una mezcla o un líquido bastante viscoso, el cual vertemos sobre un molde y para aumentar la velocidad de enfriamiento lo metimos en el congelador. Ha sido un poco mal, pero bueno. Bueno, aquí tenéis una prueba del vidrio. Se puede sacar, pero bueno, está un poco... Las pruebas que hemos realizado principalmente han sido pruebas térmicas, la resistencia en distintos medios, en agua, en un medio básico y en un medio ácido, y hemos realizado un ensayo de impacto. Las pruebas térmicas las hemos realizado en un horno y con un soplete. Bien, lo que pretendemos ver es, variando la temperatura y variando el tiempo, cómo modificamos el vidrio en cuanto a estructuras y propiedades. La primera prueba, realizada en el horno, mantenemos la temperatura constante a 150 grados, variamos el tiempo de 10 en 10 minutos. ¿Qué observamos? Los primeros 10 minutos el molde va perdiendo los bordes, el vidrio va perdiendo los bordes. Los siguientes 10 minutos el vidrio comienza a perder su estado sólido y pasada la media hora el vidrio se ha vuelto viscoso. Los resultados del soplete. En estos, el tiempo que hemos tardado en realizar la prueba básicamente han sido 3 minutos, alrededor de 3 minutos, ha sido muy rápido. Y hemos partido de 90 grados, 150 grados, 140 grados y 170 grados. ¿Qué ha ocurrido? En esta prueba el vidrio se ha quemado, o sea, ha
Ha perdido muy rápidamente el estado sólido y directamente se ha quemado. El azúcar. Por la llama que tiene el soplete, o sea, el horno desprende calor, pero el soplete tiene una llama. ¿Y cómo hemos medido la temperatura del soplete? Pues con un termómetro láser. Y además en la tabla reflejamos una variación de más o menos de posibles errores. Aquí, ¿no? Ahora le toca ahí. Le doy aquí, ¿o cómo? Por otro lado, las pruebas a resistencia de distintos medios que hemos realizado, hemos sometido al vidrio a distintos medios, principalmente, como ha dicho antes mi compañera, agua, agua con sal, vinagre y, por último, el aire. Hemos intentado estudiar los cambios macroscópicos que se producen en su estructura en un intervalo de entre 1 hora y 6, dependiendo del medio en el que estemos estudiando. Respecto al agua, pues bueno, en las 2 primeras horas en el que dejamos el vidrio en el agua, en un recipiente con agua, podemos observar que empieza a perder los bordes y que su dureza disminuye. Posteriormente, alrededor de las 4 horas, el vidrio es prácticamente un líquido viscoso y al final, a las 6 horas, el vidrio se ha expandido por todo el molde y es prácticamente irreconocible. Bueno, los resultados, es que se ve aquí un poco mal, pero no podíamos coger ya el vidrio una vez pasadas las 6 horas. El siguiente medio ha sido el medio básico, que era agua con sal. A las 2 horas han empezado a desaparecer los bordes de una forma mucho más eficaz que en el agua. A las 4 horas ha perdido prácticamente toda su forma en la totalidad y a las 6 horas es totalmente viscoso y se ha expandido por el recipiente. Aquí se ven las imágenes. En el medio ácido, el vinagre, ocurre exactamente lo mismo que en el medio básico, solo que en un periodo mucho más rápido, de 1 a 3 horas, en vez de 2 a 6 horas. Las imágenes. Sí, y por el último medio que hemos utilizado era el aire, que pasadas las 72 horas no había pasado absolutamente nada macroscópicamente en el vidrio. Además, hay que decir que la temperatura ambiente de esos días era bastante baja, o sea, los 10, 11 grados, algo así. Bueno, ahí el vidrio que utilizamos para el ensayo de impacto lo hemos intentado hacer mediante un impacto, ya que no teníamos la maquinaria necesaria para poder realizar el ensayo Sharpie. Para ello hemos utilizado un palo de un recogedor y un martillo. Dependiendo de la altura a la que lanzábamos el martillo y las distintas composiciones de glucosa, hemos estudiado su tenacidad y la resiliencia. Bueno, en esta tabla hemos intentado reflejar la distinta composición de los 2 vidrios que hemos utilizado. Y como podemos comprobar, el segundo vidrio tiene el doble tanto de azúcar, glucosa y agua, pero el agua en realidad se evapora y tampoco tiene mucha importancia. Bueno, ¿en qué vamos a basar el ensayo de Sharpie? Principalmente en la altura inicial en la altura inicial en la que está el péndulo y en la altura final después del impacto. Además, también tenemos que tener en cuenta el peso del péndulo. Y una vez teniendo esos datos, podemos obtener su energía absorbida de rotura y posteriormente la resiliencia. También debemos tener en cuenta que las medidas no son completamente exactas, ya que sobre todo la temperatura final no la podemos hallar completamente, pues eso, exacto. Esta no es mi tabla. Bueno, esto es lo que hemos intentado reflejar después de los ensayos, que fueron para el vidrio 1 3 ensayos hasta que se rompió. Esta es la altura inicial y la energía absorbida de rotura.
La conclusión que tenemos del ensayo es que bueno, el vídeo 1, a partir de 3 veces ensayar tirando el péndulo, se rompió en el tercer ensayo, mientras que el vídeo en el cuarto, a una altura de un metro, 1,10 metros. Por lo tanto, hemos concluido que el vídeo 2, que presenta mayor glucosa y azúcar, es mucho más resistente y presenta una mayor tenacidad que el vídeo 1. Bueno, mira, aquí sale el péndulo que fabricamos y cómo quedó más o menos el vídeo después del impacto. Ya está. No me toca a mí. Nuestro mayor problema ha sido la primera vez que realizamos el vidrio. Estuvimos cerca de un mes esperando a que solidificara. Tras no solidificar, pedimos ayuda y nos dijeron que era necesario que en la cocción se evaporara el agua, cosa que no hicimos. Nuestra solución fue darle con una pistola de calor o un secador para que el agua pudiera evaporar. Después lo introducimos en el congelador, ya que también nos dijeron que aceleraríamos el proceso de enfriamiento. La conclusión sobre el trabajo en general era que esperábamos que fuera mucho más sencillo de lo que realmente ha sido y ha sido interesante, ha sido divertido también, ya que el vidrio se puede comer y se puede romper y pues jugar con él básicamente. Si alguien quiere salir, hacemos el ensayo. ¿Alguna pregunta? Sí. Pasamos al turno de preguntas. Yo no quiero contestar ninguna pregunta. Va. Sí. Lo único, me has oído. Mira al público. ¿No me has oído? Hola. No. Pues se me ha oído bastante. He dicho, mira al público. Porque le miraba siempre a él y ha sido un fallo de mucha gente. Hola. Sí, me has llegado por arriba. No, pero está bien. ¿Ya? Está bien. Lo que ¿Más no sé alto? ¿Cómo ha quedado? Uno, Sí, el ponte de pie. pin. No, yo lo he hecho mal. Y 2. ¿Ahora? ¿Se ha Hola. apagado? ¿Se ha apagado? Hola, soy Daniel Ares del Grupo 1 y quería saber qué aplicaciones le podéis dar al vidrio de azúcar. Ah, pues en la tercera diapositiva lo ponía. Era en la repostería, en el cine y en la decoración. O sea, industrialmente, yo qué sé, pues para fabricar una máquina, algo así, pues no utilices vidrio de azúcar. Generalmente no. Claro, pero lo que es pues decoración, unos pendientes, unas pulseras, en el cine tiene mucha aplicación, quieras que no, porque efectos especiales que quieres hacer, una persona que se estrella contra un cristal, es vidrio de azúcar, porque es muchísimo más frágil. O luego, por ejemplo, el último, la repostería, pues el caramelo que te ponen a ti quemado es vidrio de azúcar, en un helado, por ejemplo. Gracias. Pasa el micrófono. Hola. Hola. Hola, hola. 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 ¿Ah, sí? No. ¿No? ¿Se oye Pregunta, ahora? por favor. Ahora se oye. Más alto. No apaguéis Arturo. los micrófonos, por favor, cuando terminéis de usarlos, ¿vale? Vale. Arturo, del grupo 5, quería saber qué tipo de sal habéis utilizado para, creo que ponía sal para hacer el medio básico. No, era azúcar. No, el medio básico es la sal común. Sal común. Y decís que habéis obtenido un medio básico. Hidróxido sódico. Eso no es sal común. Eso es una base. Vale, pero la sal común es NaCl. ¿Qué dice? ¿Cómo lo puedes repetir? No, es que no se oye nada. ¿Qué, Pues sosa, agua con sal. qué sal habéis utilizado? Que no me queda claro. ¿Sal de cocina normal? Claro, sal de cocina normal. Sal de cocina normal. Y habéis obtenido un medio básico. Es que yo hago con... Sí, sí. Claro, eso se lo disuelve. Sí, tienes iones... da igual. De sodio y de cloro, ¿Y qué pero sal no obtienes utilizarías medio tú? básico, ¿Sal de obtienes un mar? medio neutro. Sal de mar. Tío, te vas al mar con un colador, ¿sabes? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Ya? Pasamos a la siguiente pregunta.
diferencia, ¿no? Pablo, ¿se oye? Pablo Sanguino, del grupo 28. Cuando habéis dicho sal común, ¿os habéis tenido en cuenta que la sal común está yodada? O sea, que lleva yodo. O sea, pregunto. No lo hemos tenido en cuenta. Simplemente hemos intentado hacer un experimento para ver qué es lo que si se producía un cambio muy diferente al del agua, al del vinagre. Y sí, es mucho más eficaz que el agua solamente, pero el vinagre es mucho más... Sí, es mucho más eficaz el vinagre y está entre ahí, pero vamos, no lo hemos tenido en cuenta. Soy Pablo, del grupo 7, y me gustaría saber cómo habéis obtenido la resiliencia del material. Sí, la resiliencia la hemos obtenido pues dividiendo la sección, bueno, la energía absorbida, la rotura, entre la sección. Sí, Juan Ignacio para el grupo 8. La resiliencia medida, como es un ensayo de impacto, no sería la misma resiliencia que si fuera en un ensayo de tracción de forma que la aplicación se hace de forma lenta. Entonces, esta resiliencia no entiendo bien, sería distinta, variaría mucho según la velocidad a la que se haga la fuerza. Es que nosotros no hemos tenido en cuenta la velocidad, sino la altura a la que caía el péndulo y la altura final, después del impacto. Hemos tenido en cuenta esta fórmula. Claro. El peso, las alturas y la gravedad. ¿Cómo pasáis a la resiliencia? Eso entre la sección. La energía y la resiliencia la calculas dividido por la sección de la probeta. Hola, ¿se oye? Sí, vale. Soy José Velilla, del grupo 30, y no me ha quedado muy claro cómo habéis hecho el ensayo del péndulo. Bueno, del péndulo de impacto, ¿cómo lo habéis hecho? Porque había un martillo por ahí. Claro, mira, con un palo... El recogedor, le quitas el palo, enganchas el martillo y entonces ya cuelga y le da. Claro, no, lo estabilizamos, el péndulo lo estabilizamos con una barra y dejamos simplemente que caiga el péndulo sabiendo que va a dar el péndulo a la probeta. ¿Y lo hiciste desde diferentes alturas o siempre desde la misma? ¿Cómo? Desde diferentes alturas siempre es el péndulo. Claro, lo hemos medido de diferentes alturas, desde 0,8 y 0,8 centímetros o metros. Ahí os demuestra cómo es importante poner las unidades en lo que estáis midiendo cuando ponéis un gráfico. No nos entera. Por allí hay una pregunta. Sí, soy José de la Torre, del grupo 15, y tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué pretendíais con el ensayo del soplete? Si ya habíais hecho antes uno con el horno, y si no habéis tenido en cuenta el grosor del cristal. Sí, hemos tenido en cuenta el grosor para todos los ensayos, eran más o menos el molde que hemos pasado, todos igual. Y luego el horno calienta todo, el soplete solo calienta una zona. Es una llama. Y aparte el soplete quema la estructura del vidrio, mientras que el horno no. O sea, de resistencia al fuego. Claro. No, la llama cuando impacta en la estructura, lo hemos visto en el vídeo, que comienza a quemarse. Y en cambio en el horno no, en el horno queda totalmente expandido el vidrio al final del experimento y no se produce ninguna combustión. Muchas gracias. Una última pregunta, si queda por ahí. ¿No hay más preguntas? Pues muchas gracias y continuamos el jueves.